Televistazo con Alejandra Proaño. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo este martes 18 de julio. Empezamos con la información. La campaña electoral no se suspenderá en Esmeraldas tras el asesinato del candidato a asambleísta Ryder Sánchez. Desde el Ministerio del Interior aseguran que se descarta que el crimen haya sido motivado por un tema político. Carla Delgado con la información. Campaña 2023, acechada por el crimen. El crimen del candidato asambleísta por Esmeraldas, Ryder Sánchez, está vinculado a la delincuencia común, según lo establecieron las autoridades luego de las investigaciones. El ministro del Interior, Juan Zapata, descartó la posibilidad de que la política esté ligada a este acontecimiento ocurrido en esa provincia el fin de semana. Adelantó que ya están tras la pista de 2 de los 4 implicados en la muerte del político que aspiraba al legislativo, patrocinado por la Alianza 823 que apoya la candidatura de Otto Sonnenhorstner. Y que tienen antecedentes justamente por robos en el sector y consideramos que yo siempre confío en nuestras unidades investigativas en las próximas horas podamos tener resultados de este caso. Desde este ministerio informaron que hasta el momento ningún candidato a la asamblea ha solicitado custodia policial. Sin embargo, se reforzarán los operativos en la provincia para los eventos de campaña. De los últimos graduados, nosotros hemos incorporado ya 584 a todo el cantón Esmeraldas y hoy tenemos ya 300 más para el circuito Esmeraldas. Mientras que desde el Consejo Nacional Electoral exhortan a los partidos políticos a solicitar resguardo. La presidenta Diana Atamaint afirma que es la segunda vez que hace este pedido a los candidatos. Estamos coordinando, estamos atentos, monitoreando a través de nuestras delegaciones provinciales en caso de haber alertas que nosotros podemos activar estos protocolos de seguridad. Indicaron que el cronograma continuará y que no se tiene previsto la suspensión de la campaña en Esmeraldas. Las actividades políticas para asambleístas nacionales serán desde el 8 al 17 de agosto. Los candidatos siguen haciendo su campaña también en redes sociales. Y ahí, como en el mundo físico, todo vale para captar votantes. Desde hacer un simulacro de entrevista periodística hasta usar niños para generar simpatías. ¿Usted recuerda cuando... Luisa González fue la protagonista de una extensa entrevista transmitida a través de Facebook Live. El entrevistador fue Rafael Correa. Bienvenida, Luisa. Gracias, presidente, por esta entrevista. Y la conversación se centró en lo que desde su punto de vista el Ecuador tuvo para trabajar. 3 cosas que no saben sobre mí. Jan Topic logró hoy ser tendencia en Twitter con este video en el que revela cosas poco conocidas sobre él, como el hecho de que le gusta escalar, que ama los gatos y que habla 3 idiomas y medio. Español, inglés, francés, pero gracias a la Legión puedo carajear en como 50 idiomas. Los candidatos me copian. Fernando Villavicencio habló hoy en Instagram de su propuesta para someter al crimen organizado. Desmantelar a quienes, vacunadores, extorsionadores. Habló de crear una policía antimafia y de ser duros con los delincuentes peligrosos. Aislados sin poder ver a nadie. Que amerita. Otto Sonnenhorstner también habló de seguridad, sobre todo de ser estrictos con los sicarios, con quienes terminan con la vida de alguien más. Y a mí que me vengan a hablar de derechos humanos y los derechos de Ryder. Los compromisos se repiten, aunque los métodos no sean los mismos. La fiscal Diana Salazar emite dictamen mixto en el caso Sinohydro. Acusará a 25 de los 40 procesados, entre ellos el expresidente Lenín Moreno y sus familiares. Ya pidió fecha a la Corte Nacional para la audiencia preparatoria de juicio. Nos informa Jacqueline Rodas. De los 40 procesados en el caso Sinohydro, la Fiscalía acusará por cohecho a 25. Así lo dio a conocer la fiscal Diana Salazar a la Corte Nacional, al cerrar la etapa investigativa y presentar su dictamen mixto. Decidió acusar al expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija, 2 hermanos y una cuñada. También a su amigo Conto Patiño, dueño de la empresa Recorsa, su esposa y 4 hijos. Y a 5 exfuncionarios de Sinohydro, incluido el ex embajador de China en Ecuador, Cai Rungwo.
Entre las 15 personas a las que absuelve está un exgerente de Coca-Cola Sinclair, funcionarios de la compañía de Patiño y una cuñada de Lenin Moreno. La fiscal pidió al juez Bayardo Espinosa que fije fecha para la audiencia preparatoria, en la que sustentará su pedido para que dicte auto de llamamiento a juicio y el caso pase a un tribunal previo para una posible sentencia. Según la teoría de la fiscalía, los involucrados formaron parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohidro con la adjudicación del contrato para construir la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, mega obra que costó más de $2.000 millones. A cambio, habrían recibido 76 millones en coimas. Lenin Moreno está en Paraguay con medidas alternativas. Una de ellas le obliga a presentarse en Ecuador cada 4 meses. Su primera firma debe consignarla en octubre. Sin embargo, el cohecho es un delito que puede juzgarse en ausencia del procesado. Se sanciona hasta con 7 años de prisión. Hace minutos, la Corte de Pichincha declaró el sobreseimiento de los 9 oficiales de las Fuerzas Armadas que fueron procesados por el asesinato del policía Froilán Jiménez, hecho ocurrido el 30 de septiembre de 2010, mientras participaba del operativo para sacar al entonces presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía. El tribunal concluyó que la investigación de la Fiscalía fue deficiente y no presentó elementos suficientes para que los involucrados vayan a juicio, por lo que rechazó la apelación, dispuso que se realice una nueva investigación prolija para garantizar a la familia de las víctimas su derecho a saber quién mató a Froilán Jiménez y también a los soldados Jacinto Cortés y Darwin Panchi. En la Corte Constitucional se realizó la audiencia sobre el tercer decreto ley enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Representantes del gobierno explicaron a los magistrados las razones por las que consideran que es urgente la reforma legal que permitirá reestructurar las deudas de créditos educativos y condonarlas en casos puntuales. El delegado del Ministerio de Finanzas sostuvo que se busca reactivar la economía, pero también se espera que el Estado recaude cerca de $50 millones mediante convenios de pago con los estudiantes y sus familias. Luego de la audiencia, el juez Enrique Herrería elaborará un proyecto de dictamen para votación del Pleno. 4 casas y una escuela fiscal resultaron afectadas por los fuertes vientos registrados la tarde de este lunes en la cooperativa Realidad de Dios en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. El vendaval arrancó los techos de los inmuebles y también dañó enseres. La mañana de este martes se evidenciaron los daños provocados. Moradores de la zona grabaron el hecho, pues en el cielo una nube tomó forma de espiral, fenómeno que los alarmó. Islas Galápagos, un engranaje vulnerable. A cada barco de carga que llega a Galápagos le toma hasta 12 días en descargar contenedores con alimentos. Eso ocurre porque no tienen una infraestructura portuaria para acelerar el suministro de productos para los comercios. Diego Cuenca viajó al archipiélago y muestra las estrepitosas maniobras para abastecer las islas. Los 2 únicos buques de carga que salen desde Guayaquil hacia Galápagos llegan al canal de Itabaca, ubicado entre las islas Baltra y Santa Cruz. Navegar a esa zona les toma hasta 4 días. Así lo hizo este barco llamado Fusion 2. Transporta alimentos y otros productos al archipiélago. Pero la nave solo llega hasta ahí, en medio del mar, porque las islas no tienen infraestructura portuaria para anclarse cerca de la tierra. Entonces, ¿cómo descargan las 3.500 toneladas de productos que llevan en 270 contenedores? Lo hacen como un trabajo de hormiga que empieza a las 5 de la madrugada, cuando 5 tráilers se movilizan desde Puerto Ayora hasta el canal de Itabaca, en el borde costero de la isla Santa Cruz. Un recorrido de más de 1 hora. Ya en el sitio les espera una gabarra donde embarcan los vehículos pesados. Cuando están listos, se dirigen hasta el buque, que está a 30 minutos. La gabarra se acerca al barco y empiezan las maniobras de descarga.
La grúa mueve 10 contenedores y uno por uno los coloca en los trailers. En cada vehículo ponen 2 containers, en el que almacenan productos congelados, verduras, legumbres. Esa operación dura 1 hora. Al día pueden ser 3 viajes o 4 viajes. Estaríamos hablando un promedio de 30 a 40 contenedores por día que se puede descargar. Es decir que para descargar toda la mercadería, la tripulación necesita 12 días, tiempo que deben esperar los comerciantes para abastecerse de alimentos y cilindros de gas que van en el buque. Pero si algo se pudre en esa cadena logística, se agrava la escasez. Si aquí en Galápagos hubiera un muelle de carga, necesitaríamos 24 horas para descargar todos los contenedores. Pero ahí no terminan las maniobras de descarga. Televistazo llegó al depósito de contenedores, que ha sido improvisado en un terreno en Puerto Ayora. Ahí los comerciantes reciben la mercadería que por cada quintal de legumbres pagan desde $1.47 hasta $1.95. Además, deben cancelar el servicio de la gabarra, que cuesta 20 centavos por saco, en promedio. Desde la Cámara de Turismo de Galápagos, consideran que la instalación de un puerto disminuiría los costos de los productos. Entonces, una de las soluciones es la construcción de un puerto. Por ahora, eso es una promesa suelta, que solo tiene certeza de que el gobierno entregará $1 millón para la obra. Pero los galapagueños desconocen cuánto más hay que esperar para mejorar el abastecimiento de las islas. Mañana, en la tercera entrega de la serie Islas Galápagos, un engranaje vulnerable, Televistazo mostrará la actividad agrícola en el archipiélago, que tampoco logra cubrir el desabastecimiento de alimentos. 14.000 maestros retirados están a la espera de recibir su incentivo jubilar, una deuda del Estado que empezó en el 2008 y ahora asciende a $850 millones. Alberto Luna tiene los detalles. Representantes de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador llegaron a la plataforma financiera para reunirse con autoridades del Ministerio de Economía. Buscan que el gobierno aumente el presupuesto destinado para el pago de los incentivos, que actualmente es de 140 millones anuales. Ya que con los 140 millones apenas alcanzan para 3.400 compañeros aproximadamente. Es decir, que salen 3.400, pero nuevamente se jubilan 3.000 más. Según sus cifras, la deuda total asciende a $850 millones, que empezó a acumularse desde el 2008. Es una deuda que mantiene el Estado con 14.000 docentes retirados. El principal temor de la mayoría es no llegar a disfrutar del monto que les corresponde recibir. La espera en el caso de doña Jenny es de más de 4 años. Tiene artrosis. Asegura que debe acudir a atención médica privada porque la del Seguro Social es deficiente. Estamos viviendo los descuentos, pero esos descuentos los queremos vivir con dignidad. No queremos vivir reclamando nuestros derechos. También hay casos de maestros jubilados que por no recibir el incentivo no han podido cumplir su sueño de construir una casa. No avanzó el dinero, yo creyendo que iba a coger mi incentivo jubilar, pero no lo fue así. Quedé, pero a medias, mi casita y no le avancé a construir y ahorita está parada ahí. Otros, en cambio, necesitan ese dinero para los estudios de sus hijos. Una hijita que está haciendo un posgrado y para eso necesitamos dinero. Al menos 1.500 jubilados murieron sin recibir su incentivo. Ese dinero debe ir a sus familiares, pero hay casos en los que la espera data del 2015. Los maestros jubilados mayores de 70 años o que tengan algún tipo de discapacidad tienen prioridad para recibir el incentivo. En Ecuador, en un año se registraron más de 31.000 nuevas jubilaciones. Una estadística que se eleva cada año en casi el 8%. El 18 de julio en el país se conmemora el Día del Jubilado. Bessie Granja revisa las cifras de esta población. Fue en 1975 en Riobamba cuando se desarrolló el segundo Congreso de Jubilados del Ecuador. Y desde entonces, cada 18 de julio se reconoce la dedicación de hombres y mujeres que entregaron su esfuerzo y trabajo durante muchos años.
Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en el país existen 517.595 jubilados. 6 de cada 10 son hombres y el resto mujeres. Del total, el 92% se jubiló por vejez, el 5% por invalidez y el 3% por discapacidad. La mayor cantidad de jubilaciones se concentra en el rango de 61 hasta 70 años, con una cifra de 225.856. Le siguen aquellos que tienen entre 71 a 80 años, que superan los 191.000. Las estadísticas del IES reflejan que de junio de 2022, las jubilaciones pasaron de 446.726 a 477.771 en junio de 2023. Es decir, que en un año se registraron 31.045 personas que se acogieron a este derecho, lo que representa un crecimiento del 8%. Una de las causas estructurales que explica la situación financiera del IES se enfoca precisamente en esta última cifra, la cual refleja que el envejecimiento de la población eleva el número de solicitudes de jubilación, mientras la incorporación de nuevos afiliados crece a un menor ritmo. Las pensiones de esos jubilados se financian con los aportes de los afiliados activos, pero ahora mismo no son suficientes. De enero a junio de este año, el IES destinó más de 2.600 millones de dólares para las pensiones jubilares. Aproximadamente 2.000 millones de dólares más están pendientes de acreditación en lo que resta del año para este grupo. Más adelante en Televistazo, las calles de Esmeraldas sin campaña política por temor. Un día después de la muerte del candidato a la Asamblea por esa provincia, Ryder Sánchez, quien fue acribillado. Además, hoy concluye la cumbre de la Unión Europea y la CELAC en Bruselas. ¿Hubo alguna postura ante la invasión rusa a Ucrania? Le contaremos. Campaña 2023, acechada por el crimen. Hoy no se registraron recorridos de candidatos en Esmeraldas. El ambiente proselitista en las calles está en pausa tras la muerte de Ryder Sánchez. Por ahora, los dirigentes de partidos políticos replantean agendas. Un día después del asesinato a Ryder Sánchez, candidato a asambleísta, solo las pancartas o vallas dan cuenta del ambiente electoral en Esmeraldas, pues en las calles principales como la Olmedo y la Colón, centro de la ciudad, no se evidencian recorridos ni visitas puerta a puerta de candidatos. Y ante la delincuencia en Esmeraldas, algunas organizaciones políticas como la Alianza Claro que se puede, que apoya al candidato Yacu Pérez en la provincia, mantiene encuentros internos para establecer estrategias de seguridad. Claro, nosotros hacemos las reuniones de los dirigentes barriales y ellos entonces nos dicen, compañero, a tal hora pueden venir con los candidatos. Como ellos conocen y los conocen, ayudan a que podamos hacer con tranquilidad en la hora que nos dicen la campaña casa por casa. Este grupo político ha redefinido la planificación. Por ejemplo, mañana iban a visitar el mercado municipal, pero cancelaron esta actividad porque es un punto conflictivo de la ciudad. Una medida similar señalaron fuera de cámaras el Movimiento Construye, la Revolución Ciudadana, la Alianza Actuemos y el Movimiento Amigo, quienes mencionan que mantienen reuniones privadas para evaluar en qué sectores sí podrán realizar recorridos y en cuáles no. Mientras el gobernador Frickson Erazo asegura que ningún candidato ha solicitado resguardo policial en la provincia, aunque reconoce que no hay suficientes uniformados para cubrir a todos. Porque si tenemos pocos gendarmes policiales y tú das el debido acompañamiento policial, obviamente te merman en algún punto, o sea, destapas un hueco para tapar otro y de esa forma también otro sector queda de indefensión, podríamos decirlo así. Hasta el cierre de este informe no se registró ningún recorrido de campaña política en el Cantón Esmeraldas. 12 atentados contra candidatos se han registrado en Esmeraldas desde el 2022.
Por su situación geográfica hay territorios dominados por el crimen organizado. Allí está la mayoría de puntos críticos identificados por la Mesa de Seguridad Electoral. La Mesa de Seguridad Electoral tiene identificados 162 puntos críticos en Ecuador. Se trata de zonas en las que ya se han registrado incidentes, como robos o incluso asesinatos en comicios anteriores, y de territorios que son considerados más propensos a la violencia política. Tenemos estas provincias donde hay el alto índice de inseguridad que en todos los sentidos nos podría afectar en un proceso electoral. Manabí, Santa Elena y Guayas, pero especialmente Esmeraldas se encabezan la lista. En esta última provincia, desde agosto del año anterior, cuando empezó el registro de candidaturas para las elecciones seccionales del 5 de febrero, se contabilizaron 12 atentados contra candidatos a alcaldías y prefectura. Están siendo cuidadas por el personal especializado en área de protección justa a dignidades, para evitar que les ocurra cualquier situación, algún ataque a las autoridades. Y previo a las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto, un aspirante asambleísta fue asesinado. En el tema de candidaturas, nosotros estamos esperando las disposiciones y los recursos y el personal asignado a este servicio. Esmeraldas, por su ubicación geográfica, está en una ruta estratégica para el crimen organizado y su negocio del narcotráfico, lo que ha provocado pugna de poderes entre bandas locales, grupos irregulares colombianos y cárteles mexicanos, que también buscan tomar el control de la administración pública. El crimen organizado transnacional siempre trata de penetrar las estructuras del estamento gubernamental. ¿Y a través de qué lo hace? De campañas políticas. Y cuando los diferentes actores políticos no ceden a sus diferentes intereses, pues toman acciones de violencia extrema. De acuerdo con inteligencia militar, en esa provincia existen actualmente 14 santuarios, que son espacios territoriales controlados por organizaciones delictivas. 12 están dentro de la ciudad de Esmeraldas y 2 en Quirindé. Por ejemplo, un barrio, un cantón, en donde una organización delictiva ha tomado posesión, ha desplazado al Estado de esas competencias y él asume esas responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado no ingresa, no permanece en esos espacios territoriales. De ahí que los atentados, balaceras, robos e intimidaciones a dignidades de elección popular son episodios recurrentes en la provincia verde. Los presidenciables recorren varias partes del país, aunque aún la mayoría mantiene en pausa los actos masivos. Francisco Garcés reporta las actividades de hoy. El día de la semana sigue siendo irregular para las actividades de los candidatos a la presidencia de la República. La mayoría en Guayaquil y Quito dedican gran parte de su tiempo a actividades internas y las combinan con apariciones ante los medios de comunicación y eventos puntuales, pero hasta hoy dejando de lado las concentraciones. Otto Sonnenholzner retomará el miércoles su agenda de visitas y concentraciones. Este martes, tras atender 2 entrevistas con medios de comunicación, mantuvo reuniones internas de su campaña en Guayaquil. Lo hizo tras regresar de Quirindé, en donde asistió al velorio de Rider Sánchez, candidato a la Asamblea que fue asesinado este lunes tras cumplir con sus actos de campaña. Uno de los pocos candidatos que tuvo un evento en el que apareció ante invitados y medios de comunicación fue Yacu Pérez. Lo hizo en un recinto del Centro de Exposiciones Quito, en donde desde temprano se colocó la pantalla gigante que fue el fondo de una pasarela por la que caminó el candidato mientras presentaba sus propuestas con las que sustenta su intención de llegar a la presidencia de la República. Entre los invitados destacaron Marlon Santi y Cecilia Velázquez, coordinador y subcoordinadora del movimiento Pachacutic. Bolívar Armijos estuvo en Guayaquil y retomó su agenda con un acto en el que debatió con estudiantes de la Universidad de Ecotec. Expuso su plan de gobierno y compartió sus experiencias en la administración pública. Ahí escuchó también a los jóvenes y respondió sus preguntas. Fernando Villavicencio viajó desde el oriente hasta Guayaquil. Concluyó su agenda en Napo, en donde recorrió varias localidades en caravanas. Ofreció crear un fondo amazónico, luchar contra la minería ilegal y otras actividades depredadoras. Durante la tarde en Guayaquil tenía previsto presentar también su plan de gobierno ante los estudiantes de la Universidad Católica. Daniel Noboa empezó su día con entrevistas en Guayaquil, antes de movilizarse hasta el Palmar para reunirse con sus seguidores, además de representantes de gremios, jubilados y campesinos. Javier Herbas tenía previsto retomar su campaña a la tarde de este martes en un evento en el centro de Quito, y solo Luisa González y Jan Topic no tuvieron actividades públicas.
Durante la segunda plenaria de la Cumbre Unión Europea-CELAC, el presidente Guillermo Lasso intervino y su discurso se enmarcó en el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Además, habló de la exención del visado Schengen y la seguridad y la conservación ambiental. Somos uno de los pocos países latinoamericanos que aún no se beneficia de la exoneración de la visa Schengen de corta duración. Es necesaria la voluntad política de la Unión Europea para avanzar y otorgar también al Ecuador la exoneración de la visa tan importante para estrechar los lazos entre los ciudadanos ecuatorianos y los de la Unión Europea. La oferta académica para estudios de cuarto nivel se amplía tras la aprobación que recibieron 3 institutos superiores para ofertar 11 maestrías tecnológicas. Alberto Luna con los detalles. Institutos Superiores Tecnológicos recibieron la aprobación del Consejo de Educación Superior CES para ofertar 11 maestrías tecnológicas. Abarcan desarrollo de videojuegos, desarrollo de aplicaciones móviles, entornos digitales para la educación, startups o empresas tecnológicas de emprendimientos, ecosistemas digitales para negocios, herramientas de ciberseguridad, entre otras. Los centros de estudios autorizados son el Tecnológico Universitario Rumiñahui en Sangolquí, el Instituto Bolivariano de Tecnología en Guayaquil y el Instituto Tecnológico Oriente en La Joya de los Hachas. Una maestría tecnológica puede durar entre 1 año y año y medio. Lo que se requiere de los institutos es de que tengan la cualificación, la condición primeramente de superior universitario, o sea, no cualquier instituto. Otra alternativa para estudiar una maestría es postular a la convocatoria de 1000 becas presentada por el gobierno la semana pasada. La información detallada con los requisitos a cumplir consta en la página web de la Secretaría de Educación Superior, CENESIT. En ese portal también hay becas para estudiar maestrías en entidades del exterior en el programa denominado Globo Común. Mientras tanto, universidades europeas ofertan maestrías en la modalidad virtual. Para otorgar becas cuentan con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. Estamos entregando 60 becas al 50% de descuento. Hemos duplicado la cantidad de postulantes y por eso nuestro interés para que cada vez más personas se beneficien es ir replicando este programa de becas. A este programa de becas postularon este año 1000 personas en Ecuador. El comercio autónomo gana espacio en Quito. Las ventas informales se toman aceras y calles, lo que complica la movilidad. La administración actual tiene el reto de ejercer control en estos espacios. Alex Ceballos con el reporte. El peatón se abre paso en medio de la avalancha del comercio autónomo y la impotencia del control municipal en Quito. Son las 11 de la mañana y esta persona necesita ir a una cita médica. Está obligado a utilizar la calle Julio Andrade, del sector de la Nueva Aurora en el sur de Quito. Los comerciantes todo en la calle, las veredas no se puede transitar. Está bien complicada la situación. En la zona urbana de Quito hay 12.000 comerciantes autónomos, según el último censo elaborado por la Agencia de Coordinación del Comercio del municipio. A partir de la pandemia, el comercio en las calles aumentó y las ventas se consolidaron en nuevos espacios. Según el registro municipal, en 2019, antes de la pandemia, en las zonas rurales y urbanas, se registraban 12.000 comerciantes. En 2022, la cifra llegó a 17.043. En diciembre, la Asamblea Nacional, en una acción marcada por el populismo, aprobó una ley en defensa del comercio autónomo. No dejó un reglamento para su aplicación, ni tampoco cambió la realidad de este sector. En los buses también se registran comerciantes autónomos. Según el registro, llegan a 1000 en el transporte público. De esta manera, las ventas informales van en aumento en la capital, en algunos casos por la falta de oportunidades laborales. Estudios revelan que el 35% de las personas que pierden el trabajo en el sector público y privado se dedican al comercio en diferentes giros. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias, amigos, por haber estado en nuestra sintonía. Recuerden, en ecuavisa.com encontrarán más noticias. Somos periodismo en todas las pantallas. Que tengan una excelente tarde.